El día de hoy tengo el placer de entrevistar al doctor Enrique Rodríguez. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Lingüística y Literatura, maestro en Antropología Social, doctor en Estudios Mesoamericanos e investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, autor de libros y artículos científicos, conferencista y profesor universitario. Es especialista en temas relativos a discusiones sobre los pueblos contemporáneos del área maya, particularmente de Yucatán y Guatemala. Me interesa platicar con él sobre cómo las ciencias sociales estudian el fenómeno artístico. Vayamos a la plática. Entonces, lo primero que te quería preguntar es esto, porque muchos desconocemos qué es la antropología, qué son las ciencias sociales, qué es lo científico, ¿no? En las ciencias sociales. O sea, digo, uno que tiene una formación artística o de otras cosas, lo que sabe de la ciencia es que existe el método científico y hasta ahí, ¿no? Pero quizás, no sé si quieras platicarnos un poquito más sobre tu campo de estudio o la disciplina, etcétera, más o menos como para saber por Sí, dónde sí. andas. Ajá. Pues mira, yo me autodefino, o sea, ahora que están de moda las autodefiniciones o las autopercepciones, Sí. yo me autodefino como antropólogo social. Y ahí hay una serie de debates bastante simplones, ¿no? En el sentido de que deberían ser más importantes, pero luego los colegas o el gremio de alguna manera, no sé por qué, como que no aceptan ciertas cosas, ¿no? Que a mí me parece que han sido claras toda la vida. La antropología es como la gran rama de la cual se desprende, por ejemplo, la arqueología, la lingüística, la historia, es así como la antropología, ¿no? Es decir, es como la disciplina, pero yo le llamo ciencia, porque ya te explicaré en un ratito por qué, Sí. que estudia a las sociedades, al hombre, lo que hace el hombre, no digo muy a grandes rasgos, ¿no? Ujú, ujú. Pero luego muchos colegas como que les cuesta mucho trabajo distinguir, ¿no? O se pelean entre que no, que si eres tal, eres lingüista y no eres tanto. No es cierto. Todos son antropólogos los que te acabo de mencionar. Sí. Porque nos dedicamos a estudiar el quehacer de los hombres o del hombre o de la humanidad, más que nada, ¿no? De Sí. las sociedades. Y pues tiene un rigor. Yo he entrado en mucho debate a mí cuando me preguntan, ¿tú lo que haces es científico? Les digo, pues sí. Y me dicen ellos, no, ¿cómo va a ser científico? Le digo, entonces lo que tú haces no es científico, es paracientífico, acientífico. O sea, ¿qué haces, no? O sea, es un entretenimiento o qué, ¿no? Es científico porque sigue un rigor, porque sigue el método científico, ¿no? Que mencionaba. O sea, que tiene un rigor, tiene una serie de pasos que hay que seguir, sobre todo datos que hay que recolectar y que hay que contrastar. Ajá. Y en mi caso, yo me dedico a la antropología social porque hago trabajo de campo, yo voy a las comunidades, no me baso nada más en la estructura o en los datos cuantitativos, los tomo muy en cuenta, pero no me baso nada más en las estadísticas, sino que yo voy al lugar donde está la gente, los entrevisto, hablo con ellos, trato de más o menos empaparme de su visión desde donde están, el famoso trabajo de campo, pero al final de cuentas a mí lo que me interesa es lo social, o sea, si algo tiene repercusión en lo social, en el quehacer de la gente, ¿y qué es lo social? Bueno, grandes rasgos, ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué dice lo que dice? Como una forma de resumir a muy grandes rasgos, ¿no? Sí. Eso es lo que a mí me interesa. O sea, si algo, no sé, me ha tocado, ¿no? En algunas clases con alumnos, ¿no? Que les digo, ejercicios de descripción, ¿no? Como supongo que en pintura también habrá ejercicios para detallar algo, ¿no? Ujú. Vayan y descríbanme lo que hay en tal pueblo, ¿no? Entonces viene el alumno y me dice, no, encontré que hay una albarrada que tiene tantas piedras y las cuenta, ¿no? Trata de ser riguroso. Y luego hay un montículo con otras piedras y ahí hay un palo que se supone que es una cruz porque está a la mitad. Y bueno, ahí se va describiendo, ¿no? Y le digo, me encanta que describas con tanto detalle, pero si tú no me dices eso que me acabas de mencionar y de detallar, qué significado tiene para la gente, qué Ujú. hacen, por qué lo hacen, de dónde viene, no me sirve absolutamente de nada, de nada. O Ujú. sea, por muy detallado que sea, qué bueno que tienes ojo para fijarte en detalles tan minúsculos, eso sirve, pero si a partir de ahí no podemos sacar una explicación de, es que aquí acostumbraban venir a hacer una ofrenda misma que dejaron de hacer cuando llegaron los evangélicos, entonces tengo un fenómeno social. Si no solo tengo una descripción burda. Entonces, digamos que grandes rasgos,
Ese tipo de cosas son las que a mí me interesan. Siempre que algo tenga repercusión en lo social. Y además nuestro gran punto de partida para la antropología es la cultura. Y aquí hay otra serie de debates. No sé Sí, sí, si sí. te interesa que yo entre No, en eso. claro, por supuesto. No, o sea, más que debates, hay confusión, sobre todo de la gente que no estudia ni la sociología ni la antropología. Ujú. Paréntesis, la sociología, digamos que si queremos definirlo, básicamente la sociología, aunque hace también trabajo de campo, se basa más en estudiar las estructuras macros, es decir, instituciones, se remiten más a encuestas, hacen más estudio de datos, en fin, más cuantitativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Para que la gente lo tenga más o menos claro, ¿no? Mientras que nosotros los antropólogos nos vamos a meter ahí de metiches, de chismosos, a lo que está ocurriendo, ¿no? A donde está el ajo, por decirlo de Sí. alguna manera. Este, y el término cultura normalmente se entiende como que tienes cultura, como que eres alguien que sabe mucho, que ha cultivado mucho su intelecto. No es que esté mal, pero es una visión muy sesgada de la cultura, ¿no? Por ejemplo, alguien que sabe mucho de obras de arte o que sabe de Ujú. escultura, de pintores, pues sí, ha cultivado su intelecto y de ahí viene el hecho de Sí, la cultura, ¿no? lo que le llaman ser culto, más bien, ¿no? Ser culto, Ajá. efectivamente. Y que claro, tiene que ver con la cultura, porque al final de cuentas, si te sabes toda la historia de un pintor, pues entonces, pues ahí tienes cultura, ¿no? Ujú. Ejemplo rapidísimo, me estoy acordando que subiste una foto ayer, ¿no? A tu canal sobre la pintura del Cristo de Velázquez, ¿no? Sí. Donde decías que si uno y otro. Y entonces a mí se me ocurrió poner un comentario, digo, no sé si lo pudiste ver, supongo que no, porque Todavía había un no. montón, Ajá. afortunadamente había un montón de comentarios y habían ahí Sí. debates, ¿no? Entonces yo Sí, dije, sí. bueno, a mí me gusta la primera, pero independientemente de lo estético, a mí me gustaría saber por qué Velázquez pinta a Cristo con un clavo en cada pie, Ujú. cuando la tradición religiosa oral lo representa con tres clavos. Incluso la canción creo que es Héctor Lavoe, la salsa esta, Aguanilé, donde dice algo, dice por los tres clavos de la cruz, ¿no? Hay incluso referencias populares a los tres clavos de la cruz, porque fueron dos en cada, que no fue en la Ujú. mano, según Ujú. los arqueólogos, sino fue en la muñeca, y uno que atravesaba los dos clavos. Hay un debate ahí entre arqueólogos de Israel o de la Tierra Sí, sí, Santa, sí. que si fueron cuatro, que fueron tres, pero por ejemplo, eso es, a mí me interesa porque es cultura. Lo que la gente pueda opinar de eso, lo que su imaginario pueda proyectar, eso me interesa, ¿no? O sea, a partir de un dato, de una pintura y de un post en una red social, lo que se vaya generando, ahí es donde a mí me encanta y ahí es donde yo encuentro lo social, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la cultura. Luego existe la otra acepción de cultura que se utiliza en gestión cultural, por ejemplo, las carreras sobre gestión cultural que tienen que ver con cómo la gente, la sociedad tiene un acceso a expresiones artísticas, ya sea populares o de alto rango, ¿no? Ujú. Esa es otra que tampoco está equivocada, pero cultura, lo más acertado es entender que la cultura es todo aquello que como humanos hacemos cuando interactuamos. Eso es la cultura. O sea, todos tenemos cultura, todos formamos parte de la cultura y todos hacemos cultura. O sea, en la alimentación, en la forma de hablar, en los acentos. ¿Y eso cómo lo hacemos? En el día a día, en la interacción social. Es muy importante la interacción social. La interacción social puede darse físicamente o como tú y yo ahorita estamos virtualmente interactuando. Bueno, lo que estamos generando finalmente es cultura. Entonces, digamos que esos son como los debates, ¿no? No sé si me estoy alargando demasiado, No, 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 pero tiene digo. que ver con eso, o sea, y Ujú, eso es ujú, otra parte muy importante para entender el quehacer del antropólogo, ¿no? Estudiamos ujú. lo que hace la gente, en el contexto en donde vive la gente, nos interesa la producción sociocultural con la interacción, basados o partiendo a partir de la cultura, Ok. ¿no? Sí, uy, bueno, lo del clavo de Velázquez, o sea, eso es un rollo que traían allá en el siglo XVII de debates Sí. religiosos, o sea, el maestro de Velázquez pintaba el Cristo, o sea, él fue el que empezó con estos Cristos de cuatro clavos, pero hay todo un rollo, de teología Pero y de... ustedes sí lo han discutido, o sea, o sea, porque entiendo que es una interpretación del pintor, así se ve, ¿no? O sea, ¿ustedes los artistas debaten eso de los cuatro clavos o es algo que no importa? No, 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 yo no he escuchado debates de Ya. eso,
pero sí es una característica muy, no sé, peculiar, ¿no? De esos cuadros. Y te digo, era porque el maestro de Velázquez traía esos rollos, estaba Sí. metidazo en leer la Biblia, en interpretarla, y de ahí no sé cómo él llegó a esa conclusión de que Cristo se crucificó con, bueno, lo crucificaron con 4 clavos, y por eso ellos empezaron a pintarlo así, Ok. ¿no? No sé, o sea, Bueno, esa de Velázquez debe ser sin duda alguna la representación en imagen más famosa del Cristo crucificado, ¿no? yo creo que sí. Seguramente, sí. En España, ahora sí que ese cuadro está en todas las casas, ¿no? Casi, Sí, casi. sí, O sí. sea, sí, sí es muy, muy, muy famoso. Y ya bueno, pero ahí sí era también un debate de eso. Oye, una pregunta nada Dime, más. ¿Y tú sabes si ese mismo cuadro se usa como, no nada más como obra de arte, sino como veneración, o solo se usa como obra de arte? se Ahora, usó. ahora que me mencionabas de España. Ajá, no, 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 está en el Museo del Prado, Ah, está ya, ya, fuera ya, ya. de contexto. No hay réplicas ni nada de eso. O sea, porque sería interesante, ya que estamos hablando de antropología y arte, Ujú, por ujú, ejemplo, sí. si a mí me dicen que hay gente que tiene réplicas, aunque sea pósters mal hechos, de ese cuadro y lo veneran, por ejemplo, ahí tenemos una situación social, ¿no? Ahí ya tenemos un simbolismo, una proyección de la visión de la sociedad, de la religión y cómo una obra de arte puede servir para devoción. No me extrañaría que en algún museo alguien pase y se persigne, ¿no? Frente No, a, ¿verdad? claro, lo hacen y lo usan. Sí, sí, sí. O Eso es sea, cultural. sí, claro. Esa obra en específico ya no está en el convento en el que estaba, sino que pues sí, lo sacaron y lo metieron a un museo, pero se sigue usando, sí. Como Ok, la última cena de Leonardo da Vinci, ok, o sea, ok, como ok. las vírgenes de Murillo, o sea, yo sí he visto, para mí es raro, ¿no? Porque yo no soy católico y entonces, yo pues que estudio cosas de pintura, de repente veo que alguna tía, ¿no? Tiene una virgen de Murillo ahí en su casa y yo me saca de onda, ¿no? Porque yo ¿Lo pienso que analizo o me persigno, no? no, yo pienso que lo tiene porque admira la pieza, pero no, para ella significa otra Claro, cosa, tiene ¿no? un referente Tiene religioso. otro significado. Y fíjate, bueno, y te digo que ese pequeño ejercicio de lo de Velázquez lo hice porque yo mismo me pregunto cómo valoramos las obras, ¿no? Esos dos Cristos que puse, los dos son de Velázquez, Sí, pero para mí claramente uno es mejor que el otro. Y, uy, es un rollazo. Por ejemplo, en la música, ¿no? ¿Cómo decidimos por qué una canción es mejor que otra? Podemos decir que una nos gusta más que otra sí, es una apreciación personal, ¿no? ajá, pero ya debatir por qué una canción es mejor que otra. Y un mismo artista lo sabe, o sea, cuando tiene que discernir, o sea, cuando saca un disco con 10 canciones, sabe que una es la que vale de ahí. Y es muy chistoso porque tú puedes hacer, a mí me ha pasado que escucho un disco y digo, esta canción tiene algo, me gusta. Y luego veo los números en Spotify y veo que esa es la canción que a todo el mundo le gusta. Claro, no es tan Y arbitrario, ¿no? no es tan arbitrario. Y no estoy hablando de Luis Miguel o de artistas muy populares, ¿no? Por ejemplo, Joe Satriani, ¿no? Que a nosotros dos nos gusta la guitarra. Sí, sí, sí. Digo, esta canción de Joe Satriani me produce algo y me gusta y me ha gustado siempre. Pero digo, bueno, no es algo que esté en los medios. O sea, Joe Satriani no es un músico que tú digas, bueno, hay una influencia de la radio, de la presentación en televisión, etcétera, que nos haga que tengamos ese gusto más adquirido, ¿no? Por esa música. Y te digo, y veo los números y a todo mundo le gusta esa canción de ese disco. Digo, hay algo ahí, hay algo ahí. ¿Cómo podemos medirlo? ¿Hay algo objetivo? No sé, tú que, bueno, que me decías de lo de las ciencias. ¿Cómo miden ustedes los fenómenos humanos? O sea, porque podemos decir que el objetivo es cuando alguien hace una medición, porque ahí sí, no sé, si decimos esto mide 10 centímetros, tú y yo no tenemos por qué debatir que esto mide 10 centímetros, ¿no? Estamos en una convención que está fuera de nosotros y por eso podemos llegar a ser objetivos. Pero en cuestión de un hecho social, ¿cómo defines eso? Sí, bueno, antes que nada debo decirte que esta es mi visión, pero no es mi Ujú. visión, es algo que defiendo a muerte y lo he defendido en diferentes foros con colegas, con especialistas, porque últimamente ha salido una corriente, desde mi punto de vista anglosajona, estadounidense, para ser más específicos,
que a partir de la antropología se le ha utilizado la parte cultural, como que si todo es cultural, entonces con un dato que yo tenga ya puedo relativizar todo, y no es verdad. O sea, yo soy en contra del relativismo cultural, que eso se estudia, te lo dan desde los primeros semestres, y sin embargo a los colegas, a muchos parece ser que se les olvida. Hay quienes estarán diciendo, no es cierto, lo que está diciendo Enrique es mentira y eso es relativo, ¿no? Por ejemplo, agarrar porque en un pueblo de un lugar de Europa del Este tienen cierta práctica cultural, dicen, eso es señal de que entonces todo lo demás puede ocurrir en algún momento. No, no es cierto. O sea, puede ser un dato ahí que ocurrió nada más y eso no tiene por qué extrapolarse. Y se ha utilizado sobre todo para reivindicaciones étnicas, para construir estas identidades nuevas que ahora se andan construyendo. Hay que decirlo, de ahí parte de la antropología, de un mal entendimiento de la antropología. Hay varias formas para entender por qué nos estamos acercando a algo que tiene una intención científica y que busca la objetividad, ¿no? O sea, cómo centrarnos en ello, sobre todo cuando hablamos de los humanos. Resulta ser que cuando los humanos estamos en sociedad somos más predecibles de lo que podríamos imaginar. Y te voy a dar un ejemplo muy rápido que tiene que ver con la teoría de grupos. Sí. Hace menos de un año, la hija de un amigo se casó. Después, el año, ahora empezando enero, su mejor amiga, ella sube una foto y dice, mi mejor amiga se casó. Y después veo el post en Facebook de un chavo que fue novio de esta que primero se casó, subiendo un post de una mejor amiga de él que se casó en simultáneo. ¿Qué nos explica esto? Que estamos, por muy individual que creamos que sean nuestras decisiones, las estructuras sociales pesan sobre los individuos. Y la sociedad ha determinado que dentro de tu grupo social, tu margen de acción no es muy diferente al de los otros. ¿Qué nos dice la teoría de los grupos? Que la gente que pertenece a un mismo grupo va a tener una misma objetivos, va a tener objetivos afines, objetivos de vida, objetivos profesionales, objetivos, ven la vida de una manera muy parecida. Entonces, lo que esto nos dice es que las estructuras determinan las decisiones, incluso aquellas que creemos que son muy individuales y que solamente yo en mi intimidad estoy tomando. No es cierto. O sea, lo más probable es que te cases con alguien que pertenezca a tu grupo social. La teoría nos dice que lo más probable es que te cases en el mismo rango de edad que tu grupo social. La teoría nos dice que vas a tener hijos más o menos, digo, que ahí alguien diga, no es cierto, yo no lo hice, son excepciones. En general, si nos sentamos a analizar a primos, amigos, y por grupo social no me refiero al grupo de amiguis, sino al grupo de cómo estamos nosotros constreñidos socialmente, porque estamos segmentados, siguiendo un poco las teorías de marketing, estamos segmentados por grupos. Entonces, a veces hay gente dentro de tu grupo que no la conoces, probablemente nunca la llegues a conocer, pero ese grupo va a ser fundamental para entender por qué hacemos lo que hacemos. Incluso hay libros que dicen cuando en tu grupo social se empiezan a casar, existe como una especie de, entre comillas, metafóricamente hablando, contagio. Porque las emociones, eso sí no es metafórico, se contagian, ¿no? La risa es la mejor prueba de ello. Se ríe uno y se empiezan a reír otros. Sí. Es la emoción más contagiosa que puede haber dentro de lo social, ¿no? Sin embargo, estas decisiones nos hacen actuar de determinada manera. Entonces, basándonos en teorías, siguiendo cierta acumulación de datos, observando un fenómeno a través del tiempo, podemos seguir reglas que nos hace ver que aunque haya varias interpretaciones del mismo fenómeno, habrá conclusiones que muchos o la mayoría de los que se acerquen a estudiar eso van a llegar a lo mismo, como me estás diciendo de la canción, de la música. ¿Por qué? Porque cumple o ha seguido ciertos pasos y ciertos patrones, ¿no? O sea, eso es así, o sea, ¿no? O sea, por ejemplo, que la cultura pasa por las prácticas culturales cambian, esto, si hay un antropólogo que lo niegue, yo creo que deberían retirar el título. O sea, por ejemplo, ¿no? Más allá de las interpretaciones, de las propuestas teóricas, porque luego la gente se confunde, cree que la ciencia es sólida y dijo algo, y no, la ciencia se retracta, es capaz de corregir, vuelve otra vez sobre sus pasos. Incluso si nos atenemos a los teóricos de
de los cambios en la ciencia y los paradigmas, vamos a ver que el paradigma va a modificarse cuando haya algo que niegue aquello que se creyó que era verdad. Ahí es cuando cambia la ciencia, ¿no? Entonces, tampoco es que sea así tan rígido que no se pueda cambiar, pero tampoco es tan flexible que todo lo que yo diga basado en lo que vi, porque solamente lo vi, ya es una gran verdad, ¿no? O sea, no, no es así, pero sí sigue ciertos pasos. O sea, si yo reviso un texto, lo primero que voy a hacer es ver su teoría, en qué se basó y su metodología. O sea, eso todo el mundo lo hace. Y ahí es donde tú te das cuenta de cómo, pues dices, ok, sí cumple con ciertos requisitos, doy por válido hasta el momento que no se compruebe lo contrario, que es ciencia, ¿no? No sé si Claro. respondí a tu pregunta, pero bueno, por ahí va, ¿no? No, sí, sí, Sigue ciertos pasos. bastante interesante. Y por ejemplo, en cuestión del arte, ¿cómo la antropología o las ciencias sociales lo estudian? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre los fenómenos artísticos? Pues ¿Qué mira, son? sí, a ver, en la teoría social o desde las ciencias sociales, digamos, hay gente que tiene cierta expertise en algo, más allá de que sea antropólogo o sociólogo o historiador. Ujú, sí, Si hay alguien que sabe mucho de arte, bueno, pues se notará en su texto, pero eso no impide que nosotros podamos hacer un análisis. Ahora, ¿cómo va el estudio o al analizar el arte? No, en mi caso, yo no analizo, por ejemplo, como te comenté con el cuadro de Velázquez, yo no analizo más allá de mi percepción del gusto de mi ojo sí, ve claro, algo claro, y claro. que le gusta ese, más allá de eso yo no lo analizo. Como antropólogo a mí me interesa lo que ocurre alrededor del arte, lo que la gente hace con el arte, lo que Eso. la gente piensa, cómo los mueve. Eso es lo que conforma un fenómeno social y a donde yo me enfocaría en cuestión del arte, ¿no? No en el arte en sí mismo. Puedo tener detalles, puedo hablar inclusive con el autor, con el que pintó una obra, para yo Ujú, tener un contexto mucho más cercano. ujú, Pero a mí lo que me interesa analizar es qué es lo que la gente hace a partir del arte, un poco como lo que ocurre en la literatura y que tiene que ver con la teoría de la recepción. Y es a mí lo que me interesa es cómo la gente reacciona frente a una obra de arte. Por ok. ponerte un ejemplo, si yo estuviese analizando un museo y una exposición tuya, por ejemplo, yo me sentaría a observar, a escuchar, a ver e incluso a interactuar. ¿Qué hace la gente cuando ve un cuadro tuyo? ¿Qué es lo que Ujú, dice? ujú, ¿Cómo lo toman? ¿Se asombran? ¿No se asombran? ¿Hay estupor? ¿Hay distancia? ¿A qué distancia se ponen? ¿Cuál es el lenguaje corporal? ¿Con quién van? ¿Van con la novia? ¿Van con la pretendiente? ¿Van con un primo? ¿Quieren apantallar? ¿Están de pose? Todas esas cosas me están dando un montón de información cultural a partir del arte. Es decir, ujú. el arte se vuelve la ventana a través de la cual yo analizo a la gente, pero no a la gente nada más, sino a la gente en interacción, construyendo, haciendo cultura y haciendo lo que hoy nos conforma como sociedad, ¿no? Probablemente me interese leer qué han hecho otros antropólogos de la misma observación hace años para que yo pueda contrastar, ¿no? ¿Qué Ok. tipo de gente va a los museos? La gente se desespera antes de entrar, le gusta entrar, está ansiosa por entrar, se aburre, ¿en qué punto se aburre? ¿Cuál es el cuadro al que le dedican más observación? Toda esa información para mí sería valiosísima, Claro. ¿no? Oye, y fíjate que ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, ahora que lo dices, y yo lo he escuchado también en muchas entrevistas. Por ejemplo, estaba viendo una entrevista a un guardia de seguridad del Museo del Prado y decía, antes, en los 60, 70, nadie venía al museo. O sea, venían los estudiantes de arte, dos, tres personas muy amantes, apasionadas, pero Excursiones, ¿no? Luego te llevan a las escuelas. de los niños, pero Sí, ahora se ha vuelto como que hay una moda, ¿no? Del arte, o sea, ahora está de moda ir a los museos, sí. y como dices, es más como un fenómeno social, ¿no? De ir, tomarme la foto de que vine al museo, etcétera. Es interesante, este, pero no sé, ¿alguna vez has escuchado como alguna teoría o algo así sobre por qué existe el arte, o sea, por qué lo hacemos, o sea, es algo que está ahí, pero a veces no lo entendemos, no sé si En tú lo términos escuchas. generales, digo, Ujú, a pesar de que no es mi área, digamos, de investigación, ujú, pero sí ujú, como antropólogo puedo darte una opinión sobre ello. ujú, En términos generales, que sí creo que puede hacerse la comparación con la literatura.
Decía un profesor que me dio teoría literaria, ni siquiera, decía él, porque el arte siempre se entiende como esta súper introspección, ¿no? Del sujeto que se mete en sí mismo y entonces produce y saca lo que siente, ¿no? Sí. Ni siquiera en esos casos ocurre tal cosa, es solamente la ilusión que tenemos de que ocurre, ¿no? O el desahogo de que ocurre. Y él decía, no existe forma en la que tú escribiendo, ni siquiera un diario íntimo, no estés construyendo a un lector a través de la escritura. Es decir, el escritor construye a su lector. O sea, aunque no se lo proponga voluntariamente, ahí entra todo un rollo de teoría de Freud y Lacan y la imagen en el espejo, de cómo uno se va proyectando al punto en el que el yo que escribe es diferente al yo, el yo que escribe es diferente al yo que queda textualizado. Sí, cuando se imprime el libro, es un sujeto diferente al que se sentó a escribirlo. Lo mismo podríamos decir en la pintura, ¿no? El que pinta y va haciendo trazos es uno, y luego lo que ocurre con el cuadro es un otro ahí proyectado y la interpretación que la gente le dé. Entonces decía, ni siquiera en el el diario íntimo, por ejemplo, leemos el diario de Ana Frank, hay un montón de marcas que nos muestran que entendía que quién era su lector. Es decir, lo escribo como diario íntimo, pero si me cachan el diario, yo sé a quién va dirigido. Es decir, no me refiero a una persona, sino a un lector modelo o a un tipo de lector. Entonces, el arte en ese sentido es profundamente social. No puede uno hablar, ni escribir, ni crear desde la absoluta imaginación, porque inclusive la imaginación es impregnado de lo social. O sea, no hay manera que podamos abstraernos de ello. Y tú lo puedes ver con cualquier clase de historia del arte, ¿no? Justo la historia del arte lo que nos muestra no es nada más el arte a través del tiempo, sino cómo proyectaban lo social a través del tiempo y cómo va cambiando. Cómo sociedades en época de guerra pintaban ciertas cosas bajo ciertos contextos y bajo ciertas situaciones y cómo en otros contextos pintan de otra manera, porque así va cambiando. Y porque nos vamos nutriendo de lo social y además porque ocurre este fenómeno, que por muy íntimo que se procure que sea lo que estés haciendo, incluso los músicos, no, es que yo estoy componiendo para mí, sí, pero tu yo ya está impregnado de lo social. Y eso que estás haciendo es proyectar para un grupo, aunque sean 10, que no seas del mainstream, o sea, que seas súper underground y sean 10 tus fans seguidores, ellos tienen que ver con esa construcción. Entonces, eso es un poco como se vería el arte desde lo social, ¿no? Como una forma de entender y ver una representación de la sociedad, de la cultura. Sí, me queda claro. Y sí, estoy de acuerdo también. O sea, sí, yo tampoco creo mucho en eso de que el artista solamente muestre su interior, ¿no? Sino que al contrario, está representando su mundo, su forma de pensar. Aunque sea inconsciente, ¿eh? Claro. O sea, aunque no sea tu intención, voy a representar a la sociedad. No. O sea, claro, te sale, o sea, lo vas a... Y entonces ahí podríamos platicar también un poquito de otra idea que he escuchado. Perdón que yo no, es que yo escucho las ideas y, o sea, están fundamentadas dale. por algún teórico o algo así, pero yo no sé quién dijo eso, ¿no? Yo nada más lo voy diciendo así. Pero, por ejemplo, esto, que el arte funciona para identificar a grupos. O sea, no sé, los de esta colonia, los de aquí de Canacín, tienen su música, sus cosas que les gusta hacer, etcétera. No sé si decir sus costumbres. Digo, es que yo no tengo ¿cómo se dice? Terminología. Sí, la terminología tan definida. Pero ya, y dices, bueno, los de esta otra colonia, los de Cauquel, bueno, acá es otra cosa, ¿no? Acá les gusta otro tipo de música, pero ¿qué tanto la gente utiliza el arte como eso, ¿no? Como, vamos a decir la música, que creo que puede ser algo con lo que todos estamos identificados. O sea, porque ciertas generaciones escuchan cierta música que es diferente a la que escuchaban sus abuelitos, aunque les puede gustar, pueden escucharla también, pero se identifican más con algo en particular. ¿Tú crees que eso sea también reflejo de lo que estás diciendo? Sí, totalmente.
Nos marca tendencias de hábitos de consumo principalmente, ¿no? Es decir, por grupos, por estrato social, por diferencia de grupos, por ingreso socioeconómico. Eso nos los marca muy claramente, ¿no? Es decir, qué tipo de arte se está construyendo. En algún momento platicábamos, por ejemplo, todo lo que hay sobre anime, lo que hay sobre este tipo de cultura y de arte que tiene que ver, ¿no? con estas generaciones. Te comentaba yo que me llamaba la atención que tanto el K-pop como, por ejemplo, el consumo de anime y de este tipo de expresiones, Sí, veía yo que era mucha gente de un ingreso socioeconómico medio para abajo, ¿no? sí. O sea, no veía yo a gente, no sé, de De las hijos de élites. empresarios Sí, sí, de sí. las élites viendo anime ni escuchando K-pop. O sea, no es algo que hasta donde yo sé ocurra. Entonces, sí, en el pasado, por supuesto, en el pasado remoto, o sea, el pasado cuando los primeros grupos humanos se asentaban, me queda claro que servía como una forma de identificarse, ¿no? Pero estos se van resignificando y van cambiando, ¿no? Por ejemplo, este tipo, no lo puedo poner acá, pero si buscamos nosotros las famosas letras de los tatuadores de las cárceles de California, sobre todo de Los Ángeles, se volvieron muy famosas y empezaron a tener, al principio era como no te tatúes eso, ¿no? Porque va a ser signo de que estuviste en la cárcel. Sin embargo, hoy en día esa tipografía en el tatuador se ha vuelto ya de moda y mucha gente, artistas, no sé, deportistas, se tatúan esto sin tapujo, ¿no? Entonces también estas formas de asociar ciertas prácticas referidas al arte o al consumo del arte como tal se van modificando, pero sí, perfectamente puede ayudarnos a definir, por ejemplo, como tú decías, la música. Luego esto la gente también, y ojo aquí, que mucha gente, cuando uno define, te dice, no, es que estás siendo clasista. Bueno, estoy definiendo qué música escucho, ¿no? O sea, si voy a un barrio donde escuchan banda y voy a otro donde la evitan, pues tengo que definir eso no me hace Claro. clasista. No, no, Estoy definiendo y hay que entender que en la sociedad hay diferencias, nos guste o no. O sea, claro. no es algo que nosotros inventamos, no es algo que nosotros imponemos. La sociedad está así. Y supongo, y estoy casi seguro, que incluso en el consumo del arte pictórico debe haber diferencias que con análisis y estudios te marquen qué es lo que más le gusta. Por ejemplo, tomando tu mismo, espero que no te moleste, ¿no? Tu misma referencia de la foto de Velázquez. Ujú. Tú leías los comentarios y había gente que decía, digo, un saludo a quienes, si llegan a ver esto, un saludo, son opiniones y a mí me pareció muy interesante. Como había gente que decía que a los que eran anglos les gustaba más el de la derecha, ¿no? Ujú. El que era como más digerible, más aceptable, por decir los adjetivos más buena onda, ¿no? O sea, porque había Sí, unos que sí de plano se ponían más rudos, ¿no? Pero eso, por ejemplo, te está mostrando que dos mismos cuadros, ya hay alguien que le está dando una interpretación de, ok, si eres anglo, si eres clase media, si vienes de tal, te gusta lo fácil, lo digerible, lo que está más pop o más, no sé, como que ujú. dan una serie de términos, ¿no? Mientras que el de la izquierda le gusta a quien tiene una visión más refinada o más cercana al arte o que no le gusta algo tan realista, que va bien, o sea, Sí, creo que ese debate pone un poco también el ejemplo de esto que me estás preguntando, ¿no? O sea, es decir, ujú. sí se puede diferenciar y entre grupos se pueden diferenciar, que eso es lo más interesante, ¿no? Así como vemos memes de, no, estos de esta colonia escuchan banda y reggaetón, mientras que estos escuchan a Billie Eilish, ¿no? A Katy Perry o algo, o sea, Sí, sí, sí. se van diciendo, no, este escucha música clásica, entonces debe ser un académico, debe ser un intelectual, y existen estas formas de entendernos y de identificarnos. Sí, claro que sí. Lo usamos para reconocernos. O Lo sea, usamos para reconocernos, para designar al otro en ujú, muchos factores, para ujú. construir estereotipos que no se pueden, son malos, son feos, pero no se pueden quitar, ahí están. O sea, cuando tú ves a alguien con ciertas características, aunque no lo digas, tu mente inmediatamente recorre tu archivo de estereotipos a ver en cuál ubicas y a partir de ahí interactúas. Si después te cambia el estereotipo es otra cosa, pero en la interacción esto ocurre, ¿no? Entonces, claro que el arte y las expresiones artísticas y la música sirven para identificar y entre grupos sobre todo. Creo que es lo más importante, porque aquí estamos en una posición donde podemos sentir a lo mejor un poco temor para decir, bueno, sí se identifican y son de tal lugar, pero en la interacción, por supuesto que sirve para identificarnos.
Claro. O sea, métete tú a un lugar, por ejemplo, para que veamos contexto y cultura, ¿no? Ujú. Métete a un restaurante que esté bien valorado de cortes de carnes argentinas y que la música de entrada sea banda. Tú vas a decir qué está pasando aquí, ¿no? Y que Sí, esté a todo volumen. sí, Sin embargo, nadie diría eso si entra a lo mejor a un bar popular, ¿no? sí. Entonces, eso nos define que sí, que claro, que ayuda, sirve para entender ciertos contextos, aunque se puedan romper. A mí ciertas canciones de banda me gustan, mucho de lo que hay sobre reggaetón, si es como entretenimiento y divertimento, me puede gustar y está bien, pero pues no estoy meditando en mi cama escuchando reggaetón, ¿no? Por ejemplo. Claro. Oye, y ahí llegamos ya al tema quizás un poquito más filoso, ¿no? De la apropiación cultural. O sea, ¿qué pasa cuando un grupo se apropia de la cultura del otro? Digo, yo te lo estoy diciendo así porque sé que me Sí, sí, entiendes sí. perfectamente a qué me estoy Sí, refiriendo, sí. pero no sé si tú quieras dar algún ejemplo más específico o algo así, o Pues quieres que yo mira, lo dé. sobre todo, de hecho, ya lo he mencionado en podcast, lo he mencionado en varios foros. De hecho, tuve yo un par de alumnos con los que debatía yo esto. Ujú, El tema es que desde las ciencias sociales ujú. no existe el concepto de apropiación cultural. Ok. Ahora es que lo están tratando de meter con calzador. La Ujú, apropiación cultural es un término que no concepto todavía hasta donde yo sé. Por ahí alguien me corrige y estaría dispuesto a debatirlo si consideran que es así, sí. que vale la pena. Para mí no vale la pena porque hay una definición en antropología y que sirve también para sociología que se llama aculturación. La aculturación, incluso un diccionario de muchos que pueden revisar, hay uno y lo menciono porque es justamente un diccionario que lo viene coeditado y uno de los organismos que edita el diccionario es la editorial Avia Yala, que está, creo, si no me equivoco, en Ecuador, que está en esta zona de grupos indoamericanos con mucho peso político. No sé Ujú, si Bolivia o Ecuador, no me acuerdo. ok. Ahí me corrigen después quien vea esto. Pero es decir, que este diccionario, que históricamente la editorial que edita este diccionario se ha dedicado a publicar cosas que tienen que ver sobre grupos indígenas de Sudamérica, justamente pone que la aculturación es cuando dos culturas entran en contacto y hay un Ujú, intercambio cultural en donde incluso mencionan una cultura puede tener una posición superior a otra y que la que está en una posición inferior adopte más las cosas de la que está por encima y no pasa nada. Ha ujú, ocurrido siempre. O sea, las culturas en contacto pasan por un proceso de aculturación y la cultura dominante va a tender a imponer sus cánones sobre la cultura menos dominante. sí. Porque aquí no es la dicotomía dominante-dominado, no, dominante y no dominante, que parece una tontería, pero creo que hay una sutileza en eso, ¿no? O sea, no es este debate colonialista. ¿Por qué lo Ok. digo? Porque entre los mismos grupos indígenas han habido encuentros donde hay unos que son dominantes y otros que son menos dominantes. ¿Y cuál va a permear? La del grupo dominante. O sea, Ok. lo tenemos en México, lo he visto en Guatemala, ha ocurrido en todo Indoamérica, o sea, cualquier grupo indoamericano ha ocurrido, ocurrió en el pasado antes de la llegada de los españoles, ocurrió en la colonia y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces, hablar algo así como de la apropiación cultural se remite más bien a esta idea que surge en el contexto estadounidense con las minorías étnicas, Ujú, donde en la búsqueda de una construcción de identidades muy contemporáneas, tratan de encontrar elementos que los reivindiquen como identidades. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ujú, Hubo una persona que fue acusada, hay un video en YouTube, un chico blanco, un blanco anglo, en una ujú, universidad, estuvieron a punto de caerle a golpes un grupo de afroamericanos sí. porque le reclamaban que llevaba rastas y le decían que eso era apropiación cultural, Sí. que las rastas eran propias de la gente afroamericana y que el chico no tenía ningún derecho a utilizarlo. Volviendo al ejemplo de Katy Perry, ella salió a un show vestida con una especie de kimono y fue muy criticada porque le dijeron que estaba haciendo apropiación cultural. En otros videos entrevistan a gente asiática y les preguntan que si veían mal que Katy Perry utilizara un vestido muy parecido a lo que sería un kimono o a una Sí. ropa asiática
Y la gente se reía y decían que no, decían, no, al contrario, si nos está poniendo en el estrado y nos está dando visibilidad y está reconociendo. Entonces, estas discusiones son muy de grupos intelectuales con cierto tipo de agendas políticas, con cierto tipo de ideologías que tratan de reivindicar a las minorías y que hemos ido adoptando nosotros. Lo otro también que hay que decir que estas discusiones, sobre todo las que han saltado el plano académico para irse a las noticias o que nos llegan por todos lados en las redes sociales, son discusiones que hablan de la apropiación cultural, pero desde el marco del consumo de la moda, ¿no? Eso. Ahí es donde más escandalosamente se ha dado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Carolina Herrera, que le robó unos diseños pues a varios grupos, se supone que le ha robado diseños, ¿no? Como el logo, no el huipil completo, sino digamos un bordado en específico. Sí. Y se le ha acusado de apropiación cultural. Desde las ciencias sociales, tal cosa no existe. Lo que sí puede existir, pero entraríamos ya más dentro de un marco jurídico, es que si un grupo étnico, sus textiles o su artesanía, las tienen registradas como propiedad intelectual o las tienen bajo algún tipo de registro, de marca registrada, ahí sí puede proceder, que de hecho hay una moción en el Senado, creo, de la República, que yo creo que va a pasar, donde van a poner ya como esto de que cualquiera que tome elementos puede ser sujeto a una denuncia, demanda o proceder legalmente. Yo en la práctica dudo mucho que esto vaya a tener frutos, porque hablar de que alguien se roba la cultura es algo que es muy difícil de comprobar, más allá de los objetos, insisto, o de elementos muy particulares. Y es algo que ha ocurrido siempre. O sea, los mexicanos hemos adoptado cosas de los gringos y los gringos han adoptado un montón de cosas nuestras, al grado que creemos, por ejemplo, que el burrito es nuestro, cuando hay gente que dice que el burrito es de invención gringa, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con los nachos y así podemos hablar de un montón de cosas de gastronomía, ¿no? Sí. Y gente que asume, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, o sea, hay una disputa enorme por si el maíz es de Perú o es de México. Ok. Y entonces ahí dices, ¿quién está apropiándose culturalmente de eso? Entonces se vuelven como discusiones inútiles desde las ciencias sociales, porque las ciencias sociales te van a decir que justamente las culturas cambian y se crean, la cultura surge a partir de la interacción entre grupos, incluso o sobre todo con grupos diferenciados. Y esto ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo. No hay manera que nosotros no entremos en interacción con alguien. Aquí en Mérida, donde vivimos, en Yucatán, o sea, la gente, no que los guaches, no que los chilangos, sí, pero cuando te quieres aventar una gordita lo más cercano al DF o algo, te vas a Francisco de Montejo, donde sabes que tiene un gran asentamiento de gente que vino del Distrito Federal. Entonces, o de la Ciudad de México, para que seamos más acorde a lo que dicen que es, ¿no? El nombre. Esto ha ocurrido con la apropiación cultural desde el punto de vista de las ciencias sociales. Esto es algo que no se entiende como tal, es decir, lo que hay es procesos de aculturación. O sea, culturas que al entrar en contacto con otras van adoptando cosas que les parecen buenas y rechazan otras, o imponen incluso algunas y otros las toman, y hay ahí forcejeos, pero esto ocurre siempre. La apropiación cultural como tal sí es algo que se discute desde otro contexto y que penosamente muchos antropólogos y sociólogos han caído en la idea de que esto es un debate de las ciencias sociales, cuando no lo es. Okay. No por el momento. Si con el tiempo se consolida y se vuelve una discusión más seria, podría ser, pero de momento, justo esa es la palabra, no es una terminología seria científicamente hablando, ¿no? Bueno, y ya que tocaste el tema justo de la apropiación, bueno, ya no sé cómo decirle ahora, de los existe, ¿eh? La referencia existe, es válido decir apropiación cultural okay. O algo a lo que refieras. Ok. Bueno, sí, a esto de la artesanía, ¿no? De los bordados y todo esto. Hay también como, no sé si tú nos puedas aclarar un poquito más porque, yo escucho tu podcast y de repente hay cosas que ustedes, de nuevo, la terminología es mucho más específica a lo que uno, claro. A lo que uno, a veces habla así de nada más por hablar. Pero mi pregunta es sobre el valor, ¿no? O sea, porque creo que el problema es que estos grupos empresariales están explotando la artesanía de los pueblos.
Y bueno, por ahí también está esta idea del regateo, ¿no? Del regateo al precio de la artesanía, etcétera. Está mal visto, ¿no? Hoy en día. Sí, pero yo, por lo que pienso, puede caer también como en un, ¿cómo se dice? Paternalismo, ¿no? Es como, ay, pobrecitos, mira. O sea, yo entiendo que las comunidades pueden estar excluidas, que han sido, que son Marginadas. discriminadas, marginadas, etcétera, pero que también hay paternalismo. O sea, ¿nos puedes tú aclarar un poquito más esos temas que estoy seguro Sí, que quisiera dominas? empezar retomando un poco lo del valor, y esto es algo que deberíamos de saber, ¿no? El valor de lo que se vende, Ujú. incluso las obras de arte, responden a una dinámica de mercado. Sí, O sea, es el consumo y el mercado el que determina el valor de una pieza. Partiendo de ahí, debemos tener claro que quien consume y quiere un vestido de Carolina Herrera no está buscando comprar un huipil huichol o ujú, navajo. ujú, Y quien quiere un huipil o un bordado navajo, huichol, celtal, tzotzil, no quiere un vestido de Carolina Herrera. O ujú. sea, ahí ya lo debemos tener claro, ¿no? O sea, son dos cosas muy diferentes. O sea, Ujú. una cosa es el nombre, el branding, la marca, el prestigio que para ciertas personas tiene Carolina Herrera, pero también existe el otro lado. O sea, si yo quiero comprar un traje tradicional, yo no voy a comprar Carolina Herrera. Yo voy a ir con la persona que hace el vestido tradicional. O sea, son dos cosas diferentes. Sí, No niego que exista gente que de manera maliciosa por ahí trate de jugar con cierto desconocimiento de estos mercados diferentes y tratar de explotar a lo mejor a alguien de una comunidad para que le haga bordados y estos luego se los lleven y se los malpaguen y tal. Eso ok, puede existir. sí. Pero otra cosa muy distinta es creer que a la gente se le está engañando sistemáticamente por todo aquel que le compra cuando entra, por ejemplo, en el regateo. Y el Ujú, regateo es algo que ha existido desde siempre. Es una forma como los vendedores entran en contacto con el comprador y ellos entienden que es la manera como pueden negociar, calibrar, calar en buen mexicano al comprador. Es una herramienta de venta ok, que ellos mismos utilizan y defienden. Hay lugares donde es más descarado. Te pongo dos ejemplos. En ujú, Guatemala, desde que tú entras a los mercados oficiales de artesanías, y debo decir que probablemente Guatemala tenga a los grupos étnicos mejor posicionados, con mejores ventas y mejor entendimiento del mercado y de dónde se posicionan en el mercado y sus precios, que Guatemala. O sea, Guatemala debe ser el país donde los grupos indígenas más claro lo tengan. sí, Por ahí Bolivia y estos otros que están en Sudamérica quizás también estén en ese mismo. O sea, son empresarios, para decirlo en claro. sí, Son empresarios emprendedores. Tú desde que llegas a las cooperativas, desde que entras a cualquier lugar, ellos sistemáticamente parte de su letanía para que entres es pase adelante, está en 250 con rebaja, usted empieza. Así te lo dicen. ujú, O sea, de entrada, antes de que tú siquiera le digas, oye, pero no me lo puedes dejar en menos. No, ellos ya te lo ponen sobre la mesa. Empieza en 800, te dicen. O sea, es como una subasta. sí, Ellos saben perfectamente cuánto les costó hacerlo, cuánto tiempo les tomó hacer una prenda, en cuánto está en el mercado y en cuánto lo pueden bajar. Contaba yo en el podcast también otra anécdota de que a mí me pasó eso, que yo entré a Chichén y yo quise comprarle a una persona una figura que había hecho y una ocarina. Y cuando llegué me dio un precio, y luego le dije que no, pero además le dije que pues, como Chicheña se volvió un mall étnico, una especie de mall étnico enorme, sí, sí. a veces uno se tiene que identificar. Le dije, oye, le digo, yo soy de Mérida, soy yucateco. Ah, eres paisano. No, hombre, te doy rebaja. Ven, ¿cuánto? Y empezamos ahí. Total, que me lo dejó a un precio. Y me asombró que cuando me lo estaba envolviendo, me dijo, te lo di a buen precio porque eres paisano, pero porque eres mi primera compra. Llegaste temprano, me dijo. No te preocupes, al rato pasa un extranjero y me lo ensarto. Pues, yo me quedé, ¿no? Hasta ahí llegó. Hubiese sido anécdota si no hubiese ocurrido después lo que pasó. Pues yo me fui, recorrí el sitio arqueológico, regresando ya de salida, Ujú, efectivamente, escucho a un grupo de extranjeros que están con él y una pieza que a mí me había vendido, no sé, en 80 pesos, les estaba vendiendo la misma pieza en 500 y ellos soltaron el billete.
claro. O sea, que el margen era tremendo y el tipo me ve pasar y me guiña el ojo como te lo dije. Como, fue increíble, ¿no? Entonces, esas dos anécdotas un poco para, por un lado, entiendo que hay gente que siempre va a existir gente que sea abusiva, que sí que Sí, se quiere aprovechar del desconocimiento de, a mí me han chamaqueado un montón de veces en todos los aspectos, desde los formales hasta los informales, e sí, incluso en algunos poblados me han chamaqueado, me han vendido cosas que no son el precio y luego por estar ahí lo veo. Entiendo que existe gente maliciosa en ambos lados, sobre todo quienes tienen un poder económico, evidentemente tendrán más capacidad de lastimar o de dañar a alguien, pero decir que la gente no es tonta, o sea, la ujú, gente sabe muy bien cuál es el costo, cuál es el valor simbólico de sus productos y sabe muy bien cuáles son los límites para arriba y para abajo. Difícilmente alguien en este contexto te va a vender, por mucho que creas que estás regateando, algo por debajo de su precio. No lo van a hacer. No son claro, claro, tontos. claro, claro. Sí, Sí. bueno, pues eso nos queda claro. Pues creo que yo ya no tengo más preguntas preparadas. Creo que ha estado muy bien y más bien invitaría pues a la gente que quiera profundizar también mucho más en los temas que nos has platicado, pues a que escuchen tu podcast, ¿no? Porque ahí sí ya te extiendes mucho más y digo, Sí, mucho aparte más. estás con Úrsula que también domina bien Sí, los temas y pueden, ¿no? Ahondar mucho más en sí. todos estos aspectos. Entonces, bueno, pues nada más agradecerte y pues ya sabes que tienes aquí también la puerta abierta cuando quieras platicar de cualquier tema. No, pues muchas gracias, César. Un gustazo, que además de la amistad nos unen más temas afines de los que a lo mejor pensábamos. No, pues gracias por estar en tu espacio, ¿no? No. Ya No, te no. tocará después, ¿no? Estar con nosotros. Sí, también cuando gusten los No, acompaño siempre, por ahí. siempre es bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias y Nada, muchas pues, gracias a ti por la breve plática. invitación, César. Que estés bien. Bye, Chao. nos vemos, bye. Bye.